decía que el primero es que la negación de la guarda y el invariante impliquen la postcondición, que la precondición implique el invariante, ¿sí? Y acá puede ser que necesitemos hacer una inicialización para garantizar eso. Y por otro lado, probar la corrección del cuerpo del ciclo. Es decir, que la terna, eh, la guarda y el invariante con el programa, con el cuerpo del ciclo, tienen como postcondición el invariante. Entonces, estas son las tres obligaciones de prueba que tenemos para probar la corrección funcional de un ciclo. Y también tenemos que elegir una cota y ya sabemos que tiene que satisfacer la cota. Bien, y habíamos dicho que lo difícil en general es elegir el invariante. La primera técnica que mencionamos es tomar los términos de una conjunción. La segunda es el reemplazo de constantes por variables. Esto tiene que ver con que muchas veces la postcondición del programa está dado por una expresión cuantificada o por una definición que en alguna variable esté el resultado de alguna función definida por recursión. Entonces, una forma útil es reemplazar la constante, alguna constante, por una variable. Y en el caso de Fibonacci, vimos que, de hecho, cuando hacemos el reemplazo de constante por variable, es probable que además de obtener como invariante la postcondición donde reemplazamos la constante, en este caso n, por una variable, digamos n en minúscula, además de tener ese invariante, tenemos que agregar alguna condición respecto de la variable y la constante. Habitualmente estamos poniendo, o nos sirve que la variable esté entre 0, esté acotada por 0 por debajo y por n mayúscula por arriba. Pero recordemos brevemente cómo hicimos la derivación de Fibonacci, ¿sí? Teníamos que encontrar un programa que en la variable r nos deje el valor de Fibonacci de n mayúscula. Y para eso, basándonos en que Fibonacci es una función definida por recursión, hicimos reemplazo de constantes por variables. ¿Sí? Bueno, como era recursiva la definición, sabíamos que teníamos que usar un ciclo y como es una función, y también hicimos el reemplazo, ¿no? Y como eso nos introducía una variable, la variable n, y acá tenemos el invariante, ¿sí? Y como si pensamos en la primera obligación de prueba de la corrección del ciclo, sabemos que el invariante y la negación de la guarda tienen que implicar, perdón, la postcondición, por lo tanto una guarda razonable es que n sea distinto de n mayúscula. Bien, y la cota. Bueno, Iván, ¿por qué? El tema es, la pregunta sería, ¿por qué si podés usar Fibonacci de n, si tenés ya definida Fibonacci de n, vas a hacer el programa, ¿no? Tal cual, no tendría gracia. Eh, ¿Qué funciones sí tenemos definidas? Bien, sí, pero fíjate que incluso el por a veces nos lo sacamos de encima, ¿no? Decimos, quiero calcular la potenciación sobre... No, de hecho, bueno, el I, el O. Sí,
Porque necesitamos un sustrato mínimo para poder programar, ¿no? Es decir, tenemos que tener algo para poder programar. De hecho, ¿por qué tenemos ¿por qué tenemos el do y el if? Podría ser una pregunta. Pero si no, ¿con qué programaríamos? Es la cuestión. Entonces, es cierto que no está del todo claro cuáles son los operadores eh, que están definidos. Podemos asumir que son los operadores aritméticos más básicos, es decir, la suma, la resta, quizás la multiplicación y los operadores relacionales, menor, igual, mayor, igual, y los operadores booleanos. Tal vez una cosa que me llevo para el año que viene es ser más preciso en la definición del lenguaje de programación, tanto del lenguaje funcional como del lenguaje imperativo. Pero por el momento asumimos que solo podemos hacer operaciones aritméticas de las más básicas. Es decir, la exponenciación, por ejemplo, no la podemos hacer. Bien, pero entonces a partir de haber definido la cota como n mayúscula, la constante, menos la variable, sabemos que tenemos que ir incrementando la variable n en el cuerpo del ciclo, ¿sí? Entonces obtenemos el siguiente esquema de programa. La declaración de constantes y variables, la precondición, una inicialización, el invariante, que yo lo anoto acá, como precondición del ciclo, porque es válido pensar que el invariante es una precondición del ciclo. Y tenemos que descubrir el valor que le asignamos a R, ¿sí? Es decir, esa es la gracia. Sí, adelante, Benjamín. Eh, sí, es medio a ojo. La cuestión es la siguiente. Es la forma más pava de asegurarnos esa asignación, ¿sí? Por supuesto que nosotros podríamos poner que a n le asignamos n más f y imponemos la condición de que f sea positivo, cosa de asegurar, garantizar lo que tenemos que garantizar sobre la cota. Pero si yo hago esa asignación más general, Eh, bueno, tal vez tengo que trabajar mucho para descubrir cuál es el valor concreto de esa f. Entonces, quizás en una primera instancia está bien asumir que a n le incrementamos en 1 y después, en todo caso, pensar como una optimización cambiar esa asignación. No es algo que sucedía cuando hacíamos la exponenciación. Que, bueno, no es que en ese caso restábamos uno o dividíamos por 2, pero ese restar uno o dividir por 2 lo descubrimos después. Primero nos preocupamos por tener un programa que funcione sencillo y después lo hicimos más eficiente. Entonces esa es una observación eh, importante. Estefanía, porque está bien poner el invariante antes del ciclo, ¿no? El invariante tiene que cumplirse antes de que comencemos el ciclo, así que está bien ponerlo ahí. También estaría bien eh, ponerlo dentro del ciclo, si quieren. Eh, También estaría bien, y no está mal incluso esa repetición.
No está mal eso. Eh, sí, sí, Benjamín, está perfecto si vos proponés si vos proponés una asignación y luego probás que es correcta. Eh, adelante, Leonardo. Era parecido a lo que dijo Benjamín, pero relacionado con la cota. Yo tenía la duda cuando practicaba derivar un ciclo. O sea, la cota yo la propongo y la pruebo. Eso sería, la cota la tengo que deducir de alguna forma. Porque yo hago eso, yo la propongo y aparte de eso la demuestro que es correcta. Sí, es el mecanismo que tenemos. Proponemos una cota y probamos que se satisfacen las dos obligaciones de prueba que tienen que ver con la cota. Genial, gracias, profe. Bien, entonces teníamos este esquema, ¿sí? Y cómo calculamos C es la cuestión. Y bueno, ya sabemos, tenemos una asignación, la forma de calcular E es plantear la corrección de la terna de Hor de la guarda y el invariante, la corrección del cuerpo del ciclo, digámoslo así. Así que para despejar E, lo que hacemos es calcular la WP de esta asignación respecto de la postcondición, es decir, del invariante, y una vez que tenemos eso, vamos razonando sobre B e I implican esa precondición más débil. Y si se fijan en, eh, en el resumen que nos pasamos por alto, yo puse algo sobre derivadas asignaciones. Es decir, si yo tengo que descubrir qué valor tiene esta metavariable E a la cual le quiero asignar, o a la cual, sí, a la cual le quiero asignar X, me trabé, lo que hacemos es primero calcular la precondición más débil de esa asignación respecto de la postcondición, llamémosle a R, y luego razonamos sobre P implica R para despejar E. Y acá algo que ya dijo Franco en su mensaje en el aula virtual, y yo también insistí mucho en eso, para probar esta implicación, P implica R, es mucho más razonable o mucho más sencillo en general, puede haber gustos particulares, razonar sobre R asumiendo P y no tratar de hacer una prueba de P implica R equivalente a true. ¿Sí? Entonces, mi propuesta, de vuelta, mi propuesta es razonemos sobre R asumiendo P. Vayamos a donde estábamos. No. Bien, entonces, haciendo eso, descubrimos que E tenía que ser fib de n más 1, eso era la precondición más débil, y medio que no teníamos nada, nada de, ni la guarda ni el invariante, nos servían para encontrar una expresión más sencilla para fib de n más 1. Pero sí sabemos que fib de n más 1 es igual a fib de n más fib de n menos 1, y eso nos llevó a introducir una nueva variable. En realidad no esto, eh, sino descubrir que no nos servía para nada las hipótesis que tenemos para encontrar un valor para E, nos llevó a introducir una nueva variable que tuviera ese valor. Y agregábamos la invarianza de X respecto de Fibonacci de n más 1. Es decir, nuestro invariante va a garantizar que X va a ser igual a Fibonacci de n más 1. Y una vez que hicimos eso, entonces fue muy fácil encontrar, despejar E. Pero para despejar E, o mejor dicho, al introducir una nueva variable, la variable X,
nuestro cuerpo del ciclo varió. Mientras que antes teníamos R y N en esta asignación, ahora tenemos R, X y N. Y entonces no solo tuvimos que despejar E, que es lo que le vamos a asignar a R, sino también tenemos que despejar F, ¿sí? Sí, Dylan. La forma de proponer este I2, que va a ser una parte del invariante, ¿sí? Acá está, esta partecita sería I2, es darnos cuenta que no tenemos nada que nos ayude para calcular Fibonacci de n más 1. Entonces decimos, bueno, esto que no sabemos cómo calcularlo, asumamos que está en una variable, en una nueva variable, y le llamemos x a esa variable, entonces agreguemos como parte del invariante que esto que estamos asumiendo. Por supuesto que eso, agreguemos una nueva variable y asumamos eso como parte del invariante, nos agrega una obligación de prueba, que es garantizar que el cuerpo del ciclo mantiene esa parte del invariante también. ¿Se entiende? Y esto es algo general. Agregar cosas a un invariante es muy útil porque tenemos más información para calcular lo que realmente nos interesa. Pero tiene la contrapartida de que tenemos que garantizar que se mantiene el invariante más fuerte que estamos agregando. Por eso se llama fortalecimiento de invariante, porque estamos agregando términos de una conjunción, ¿sí? Antes teníamos solo esto como invariante y ahora estamos agregando esto también como parte del invariante. Veamos, Dylan, si en el siguiente ejemplo descubrimos puntos, cómo agregar cosas al invariante. Bueno, y si se fijan, nosotros necesitábamos justo que X sea Fibonacci de n más 1. Y eso nos ayudó, no sé si recuerdan, la forma en que terminó este programa era así. Es decir, a R le asignábamos lo que tenía X, es decir, Fibonacci de n más 1. A X le asignábamos R más X y a N, N más 1. Y esto lo habíamos calculado, no fue magia. Bueno, ahora vamos a analizar un ejemplo donde vamos a introducir una variable, pero el invariante no va a tener exactamente la expresión que nos sugiere o se nos sugiere inmediatamente. Veamos el ejemplo concreto. El ejemplo concreto es un problema que ya vimos en funcional, que es encontrar el segmento de suma máxima. Recuerden que decimos segmento de suma máxima, pero en realidad no devolvemos un segmento, sino devolvemos la suma del segmento de suma máxima. Y antes de ver la especificación, introduzco esta.
Bueno, se me desconectó a mí, así que no va a tener ningún router. Em, bueno, ¿se ve ahí la presentación ya? Bien, entonces, si tenemos un array, definimos la sumatoria entre el índice P y Q de la forma habitual. Y podemos demostrar, anoto esto porque son propiedades que vamos a probar después, que si pongo el mismo índice en los dos lugares, me queda 0 por rango vacío. Y si asumo que Q es menor a N, sum a P Q más 1 es la suma de P hasta Q más AQ. ¿Sí? Entonces, estas dos propiedades las vamos a usar. Por supuesto que ustedes pueden demostrarlas, siéntanse libres de hacerlo. Bien, entonces, primera cosa, ¿cómo especificamos el problema? Lo vamos a especificar así. Asumimos que A es el arreglo y que tiene cierto largo, puede ser de largo 0, con lo cual es un problema porque el máximo es una porquería cuando tenemos rango vacío. Sí, cuando tenemos rango vacío. Pero bueno. Entonces tenemos que esta es nuestra precondición y nuestra postcondición es que en la variable R está la suma del segmento de suma máxima. Y si analizamos lo que tenemos como postcondición, es una expresión cuantificada, así que vamos a usar un ciclo. Y como tenemos una constante, medio que está cantado que vamos a hacer reemplazo de constantes por variables. Es decir, vamos a usar la técnica de reemplazo de constantes por variables para proponer el invariante. Y lo vamos a escribir de la siguiente manera al invariante. Como la conjunción de dos partes. Y 0, que es que la variable n esté acotada. Sí, Iván, exactamente. Podríamos pedir que n sea positivo. Pongámoslo. Pongamos i mayor o igual a 1. Y la otra parte, que es la parte más interesante del invariante, si queremos, que el R tenga el resultado parcial, es decir, la suma del segmento de suma máxima hasta n. Y bueno, la guarda es n distinto de n y esto lo descubríamos pensando que el invariante y la negación de la guarda, es decir, el invariante y n igual a n, tienen que implicar la postcondición y es justo lo que necesitamos. Bien, entonces el esquema de programa que obtenemos después de hacer ese análisis es el siguiente. Digamos, la precondición, alguna inicialización, y acá pongamos, no, dejémoslo así, alguna inicialización. Bueno, Vera, eso justamente es lo que decía. Y para eso, analicemos la derivación de ciclos. Fíjate que la primera condición de prueba o obligación de prueba que tenemos que garantizar para que un ciclo sea correcto es que la negación de la guarda y el invariante impliquen la postcondición. ¿Sí?
Entonces nos llevemos esto para el final. Entonces, no, acá. Pongamos así, una de las obligaciones de prueba para la corrección del ciclo es esa. ¿Sí? No. Bien, pero si la postcondición es que R tenga bla, donde ocurre la constante n, donde ocurre la constante n, y el invariante nos dice que en R está exactamente lo mismo, pero donde en vez de la constante tenemos la variable, fíjate que si la negación de la guarda fuera que n es igual a n, entonces, entonces, bueno, voy a escribir en vez de hablar tanto. Después veo tu pregunta, Agustín. Como i, bueno, voy a poner así. Si asumimos n igual a n y el invariante, podemos concluir Q. ¿Sí? Bárbaro. Por lo tanto, tomamos como guarda, digámoslo así, no B. Tomamos como guarda no B. O tomamos como guarda, sí, no n igual a n. ¿Estoy poniendo bien esto? No, estoy poniendo mal. Tomamos como guarda tomamos como guarda la negación. ¿Por qué la negación? Bueno, porque la doble negación es equivalente a la afirmación, ¿sí? N igual a N es igual a N igual a N. Entonces, por eso tomamos esa guarda. Iván pregunta si podríamos despejar la guarda de algún lado. De algún modo, yo diría que esto es despejar la guarda. Es decir, yo lo planteé, pero es obvio que para garantizar, o que una posible guarda para garantizar esta condición de prueba o esta obligación de prueba es que n sea distinto de n. Que b sea... O sea, suele pasar que hay que, como que uno intuye, o sea, tiene una guarda que hace que pase eso, pero por ahí hay otras guardas posibles y como que uno tiene que elegir una y probar. Sí, donde probar tiene los dos significados del verbo, ¿no?
probar en el sentido de, en realidad hay un elegir, el sentido más matemático de generar una... de generar una prueba, de producir una prueba, el sentido ese de probar, es el que nos alcanza, ¿no? Sí, yo digo, pero por ahí uno elige una guarda que, no sé, resulta de que no sirve para derivar el ciclo, el cuerpo del ciclo. Por ahí Sí, eso se puede probar, pero después del cuerpo del ciclo no se puede derivar. sí, es probable, digamos. De hecho, eso es lo que nos pasó con Fibonacci, digamos. Propusimos una asignación y no... propusimos una asignación y tuvimos que tener un paso creativo. Tuvimos que probar algo. Bueno, capaz que probábamos otra cosa. De hecho, habíamos explorado con fib de n-1 y no habíamos llegado a ningún lado. Digamos, recuerden que acá no es una técnica que garantiza obtener un programa. Si fuera eso, lo podríamos programar y no estaríamos enseñándolo. Simplemente tendríamos un programa que calcule programas. Pero hay pasos creativos. Eh, sí, no es solo por eso, ¿no? Bueno, sí, es por eso que necesito... digamos lo siguiente. Digamos lo siguiente, Agustín y Vera. Eh, a priori yo podría intentar derivarlo sin I0. Podría intentar derivar el ciclo sin I0. De vuelta, puede ser algo que me convenga para... Puede ser algo que me convenga para despejar alguna asignación o para calcular una parte del programa. Pero a priori no es necesario. O sea, sé que me va a hacer falta, pero a priori no es necesario. Pero creo que es ajustada la apreciación de Agustín. Antes, Agustín había preguntado si n es mayor o igual a 1, el invariante I0 debería ser 1 menor o igual a n, menor o igual a n mayúscula. Bueno, podría ser, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser así. Fíjate que 0 menor o igual a n, menor o igual a n mayúscula, es eh, más débil. Perdón, es más fuerte, en el sentido de que eh, este implica el otro. Entonces, puede ser que me convenga tener este invariante, que es menos restrictivo. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Entonces, dejemos planteado el esquema que tenemos, que obtuvimos hasta este momento. Entonces, tenemos el esquema que la guarda es n distinto a n y voy a copiar la parte importante del invariante. La parte importante del invariante la vamos a llevar para allá. Entonces vamos a poner que es I0 y que R tenga el resultado ese, el resultado parcial. Y entonces lo que tenemos que probar es la corrección del cuerpo del ciclo. Y antes del recreo, les pido que tengamos un poquito más larga esta parte, apenas, para ver cómo hacemos para despejar
al menos inicialmente, el cuerpo del ciclo. Bueno, ya habíamos dicho que la cota era n mayúscula menos n, con lo cual acá hay un paso creativo. Proponemos una asignación que va a involucrar a n, y para asegurar la terminación, no por la cota, y también una asignación a R para mantener el invariante. ¿Sí? Si no asignamos esas dos cosas, bueno, vamos a romper el invariante. Por supuesto que podríamos hacer una asignación primero de n y después de R, eso podría estar bien, porque el invariante lo tenemos que garantizar dentro de todo el cuerpo del ciclo, o con todo el cuerpo del ciclo, pero dentro de ese 1 podríamos romper el invariante. Bien, entonces lo que obtenemos es la siguiente terna de Hort. Entonces, como precondición la guarda y el invariante, que lo podríamos escribir de esta manera un poquito más informativa. La guarda ahí el invariante y vamos a ponerlo en 3 líneas. Así la precondición y la asignación y la poscondición. Bárbaro. Y entonces para calcular E, lo que hacíamos es lo de siempre. Calculamos la WP. ¿Sí? Entonces llamémosle R y hagámoslo acá. Entonces, esto es igual a ¿qué? Bueno, venís, tomás todo esto que tenés acá, toda tu postcondición, y reemplazás todas las ocurrencias de n por n más 1 y las de r por e. Entonces, eso fue fácil. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestra precondición más débil. Que n más 1 esté entre 0 y n, y que sea esa expresión cuantificada. Bueno, pero en realidad nosotros queremos despejar E. Lo que tenemos que hacer es probar que B y el invariante implican esa precondición más débil que acabamos de calcular. Uy. ¿Sí? Entonces, tenemos que demostrar esto, ¿sí? Sin saber quién es E. Pero fíjense, tenemos que demostrar una implicación. Entonces, insisto en esto, probamos, ya. Tenemos que probar eso, entonces razonamos para despejar esto, ¿no? Pero tenemos que probar esa implicación. Y en la prueba de esa implicación es que vamos a descubrir esto. Pero, ¿qué es probar una implicación? Como tenemos que probar una implicación, probemos el consecuente asumiendo el antecedente. ¿Sí? Es decir, probemos esa cosa que está ahí. Pero como es una conjunción de esta partecita y esta otra parte, probemos independientemente esta partecita
por un lado y por otro esta otra partecita. Bueno, a ver, primero me centro en la pregunta de Vera. ¿De dónde saqué esta implicación? ¿Eso es lo que estás preguntando, Vera? Bien, ¿alguien tiene una respuesta para de dónde saqué esa implicación? Si la saqué de la galera o de dónde. ¿De dónde surge esa implicación? Exactamente. Es una de las obligaciones de prueba de la corrección del ciclo. De hecho, es la obligación de prueba del cuerpo del ciclo, Vera. ¿Sí? Fíjate que nosotros teníamos que construir un ciclo, estamos tratando de averiguar cuál es el cuerpo del ciclo. Dijimos que como la cota era n mayúscula menos n, esa S1 va a tener una asignación a n y además para mantener el invariante también va a tener una asignación a r. Entonces proponemos que S1 sea, por el momento, la siguiente asignación múltiple. A n le asigno n más 1 y a r le asigno e. Pero yo quiero que sea válida esta terna de Hor. Entonces, si quiero que sea válida esta terna de Hor, como dice Benjamín, lo que puedo hacer es calcular la WP de la asignación respecto de esta postcondición y probar luego que la precondición, en este caso B y el invariante, implican esa precondición más débil. ¿Se entendió, Vera? ¿De dónde surge esa implicación? Buenísimo. Y ahora, Diego había preguntado por qué tiene sentido reemplazar la prueba de esto equivalente a true, o la prueba de eso, podemos decir, por la prueba de probar el consecuente asumiendo el antecedente. Y eso tiene que ver con, hay muchas maneras de pensarlo, pero podemos sí pensar como un análisis por caso. Podemos analizar el caso donde esto sea verdadero, que sería el caso que estamos considerando acá, y el caso en que esto es falso. Y entonces, si esto es falso, la implicación es trivialmente verdadera. Entonces, la única parte interesante es probar cuando el antecedente de la implicación no es falso, es decir, cuando es verdadero. Es decir, probar el consecuente de la implicación, asumiendo el antecedente. Pero también hay otras formas de pensar o de justificar esto, que lo van a ver en segundo año, en la materia de introducción a la lógica. Bueno, les propongo que entonces les pido 5 minutos más para que trabajemos un poquito en esto. ¿Sí? ¿Por qué les pido que trabajemos en esto? Porque si nos fijamos, tenemos que probar que asumiendo la guarda y el invariante, es decir, que n minúscula es distinto a n mayúscula y que n minúscula está entre 0 y n mayúscula, probar esto, es decir, la primera parte de estas dos cosas independientes que teníamos por probar, es trivial.
y ya lo hicimos muchas veces, entonces nos centremos en tratar de despejar o encontrar un valor más razonable para esto. Entonces, analicemos E igual a eso. Bien, pero esto es equivalente, y estoy poniendo equivalente porque acá hay una igualdad, por separación o por aritmética, a que es igual eso em, a que Q sea N, ¿sí? O que Q sea menor o igual a N, o que Q sea N más 1. ¿Sí? Fíjense que teníamos un menor o igual a N más 1. Acá podemos hacer partición de rango. Y entonces, ¿hasta dónde llegamos? Entonces nos queda eso, max PQ, esa cosa. Bueno, pero si recuerdan, veamos qué era el I. Es decir, esto, ahí. Como como tenemos eso, podemos reemplazar toda esta parte por R. ¿Sí? Entonces nos queda eso. Y de este lado podemos hacer rango unitario. No, porque fíjate que es un menor o igual a n más 1, Agustín. ¿Sí? Entonces, si Q es menor o igual a n más 1, eso es equivalente a que Q sea menor o igual a n, o que Q sea igual a n más 1. Pero si Q es igual a n más 1, nos podemos sacar de encima esa variable. Entonces, en rango unitario nos queda n más 1 y acá nos queda n más 1. Así que esta es la expresión más sencilla que pudimos encontrar para E por ahora. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre? Análisis por casos de qué, Agustín. De R mayor o igual a max de, o sea, si R es mayor o igual al máximo de esto. Bueno, podríamos hacer análisis por casos, pero
pensemos que estamos tratando de encontrar una expresión que sea parte de nuestro lenguaje de programación. Acá Dylan dice, ¿y si le asignamos una variable de la misma manera que lo habíamos hecho antes? Quizás. Entonces podría ser. Veamos, veamos qué haríamos. A ver. Em, em, sea u igual a esta cosa. Y entonces ahora nos queda que R es el máximo de U. E es igual a R max U. Buenísimo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿O cuál es la propuesta? Digo, decimos esto y tomamos un recreo. ¿Cuál sería la propuesta a continuación? Decir que su... Ahí va. Me parece que tiene más que ver con lo que proponen Benjamín y Felipe de reforzar el invariante. Ahora, sería raro reforzar el invariante con esta expresión, que U sea igual a esta expresión cuantificada. ¿Por qué sería raro? Tendríamos... asumamos, Leonardo, que Max es una expresión programable. Es decir, que esto es una expresión programable. ¿Por qué no estaría definido U, Felipe? En todo caso, propongo que nos vayamos al recreo, nos tomamos 10 minutos hasta las 10:18 y volvemos a las 10:18. O mejor dicho, hasta las 10:15 nos tomamos 7 minutos de recreo. Bueno, lo vemos cuando volvemos, Tiffany, a esa propuesta. Sí, Manuel, hoy es la última clase teórica. Después, por supuesto que va a haber alguna clase, al menos yo daré alguna clase de consulta. Digo, está esta clase teórica, luego está el práctico y el viernes también voy a dar práctico en el horario habitual. Quizás, o tal vez... o tal vez elija, no, el jueves tienen prefinal de alguna otra materia, ¿puede ser? Bien, entonces lo dejemos para el viernes. ¿Y el viernes a la mañana tienen clase? No, solo es el recuperatorio de análisis, pero clases no Bueno, tenemos. bueno, probablemente dejemos la clase
de mi práctico para el viernes a la tarde. Ya vengo yo. Bueno, acá retomamos. Tiffany, vos proponías hacer partición de rango. ¿En qué punto? Eh, a ver si...
En el penúltimo, entonces nos quedaba max, hacíamos partición de rango de 0, p, 0 menor o igual a p, menor a n, sumatoria de a de p de n más 1, max. Bueno, ¿y por qué eso nos serviría? ¿O cuál sería el motivo? Probablemente lo hagamos, pero en otro punto. Fíjate que, sí, eso, ¿por qué te parece útil esa propuesta? Mientras tanto, yo lo que... porque fíjate que, está bien, podríamos decir que quizás esto sería, lo podríamos escribir de una manera más simple, o que sugiera una forma más de calcular. Pero en realidad no hay problema con que esto, con que la definición... Acá estamos proponiendo una variable que a priori estamos agregando al invariante, ¿sí? Esta expresión, esta igualdad, la agregaríamos al invariante con una conjunción. Después, y me parece que ahí apunta tu propuesta, después vamos a tener que encontrar una expresión programable para U. Y ahí sí hagamos ese análisis que vos proponés, Tiffany. Pero a priori no es necesario que hagamos ese análisis. Pensemos qué estamos diciendo aquí. Acá estamos diciendo, si R tiene lo que dijimos en este punto, ¿sí? Se puede usar una de las propiedades de zoom o la condición era otra. No entiendo la pregunta, Bruno. ¿De las que yo puse más arriba? Sí, vamos a poder usar alguna de esas propiedades. Pero de vuelta, todavía no me quiero centrar en eso. Fíjense lo que estamos diciendo. Ya descubrimos un valor programable para la expresión R, asumiendo que, para la expresión E, asumiendo que R vale esto y asumiendo que U vale esto. ¿Sí? Es decir, que podríamos proponer esta parte como un nuevo componente del invariante. ¿Sí? Es decir, introducimos la variable U, con lo cual el esquema del programa queda, y nos copiamos el programa de donde sea, acá. Entonces, no solo tenemos R, sino también tenemos U. Y acá queremos escribir un I2, que todavía lo dejo así porque no sé bien qué va a ser. Entonces, pongamos exactamente esto como todo el invariante acá. Ahí tenemos todo el invariante. Y acá lo que habíamos propuesto era una forma de
asignar a n y a r, n más 1 y e. Y a priori descubrimos que r era r max u. ¿Sí? Y acá está la cuestión, que tal cual, ¿no? Un poco verá lo que va a tener I2 es la condición que acabamos de ponerle a U. Exactamente, ¿sí? O mejor dicho, acá pongamos esto. En vez de poner I2, pongamos esto. Pongamos lo que le pedimos a U exactamente en el punto donde se lo pedimos. Exactamente en el punto donde se lo pedimos. Es decir, si U tiene este punto, asumimos que U tiene ese valor. Hola Laura. Si asumimos que U tiene este valor, entonces esta asignación está perfecta. El punto es que tendríamos que asignarle a U ese valor, ¿sí? Una tentación sería decir U vale F y despejar F. Pero pareciera que si ponemos eso, estamos asignando este valor estamos agregando esto al invariante, ¿sí? Es decir, que I2 efectivamente es este invariante. Y ahora retomemos la propuesta de Tiffany. Analicemos un poco, analicemos eso. Entonces, esto es equivalente, decía Tiffany, por partición, bueno, aritmética y partición de rango. No, ahí. Bueno, eso es a que a hasta n, y acá me queda este n más 1, máximo, la suma de a de n, a ver cómo sería esto, n más 1. Bien, pero al final del ciclo, ¿sí? Al final del ciclo, ¿estarán definidas estas expresiones? Hay varias cosas, ¿no? Fíjense que acá tenemos una simetría respecto de lo que estábamos asumiendo sobre U, ¿no? Antes decíamos que U sea igual al máximo, acá tenemos n más 1, acá tenemos n más 1, y de repente acá rompimos eso y no tenemos más n más 1, sino que tenemos la sumatoria de A desde P hasta n más 1. Bien. La cuestión es que si pensamos en el final del ciclo, recuerden que el invariante tiene que ser válido al final del ciclo.
Bueno, sigamos trabajando con esto. Sigamos trabajando con esto. Ahora, Bruno, me interesa tu pregunta. Si podíamos usar las propiedades de Zoom. ¿Cuál propiedad de Zoom pensaste que podía ser útil? Si quieren, repasemos las propiedades que yo había mencionado. Acá tenemos, si tomo la suma respecto de los mismos índices de 0 por rango vacío, y si asumo que Q es menor a N, entonces la sumatoria desde P hasta Q más 1 la puedo escribir de esta manera. Entonces pareciera que primero la segunda, bárbaro. Entonces, primero la segunda, entonces esto por propiedad B de Zoom, ¿qué tendríamos? Primero la segunda, entonces esto, ¿qué me decía? No sé, ¿en dónde usarías la segunda? Acá, sumatoria. Entonces, esto si n es menor a n. Que vale porque asumimos I y B. Entonces, esto lo puedo escribir como la sumatoria desde P hasta N más AN. ¿Esa era la idea, Bruno? Bueno, vamos a asumir que sí era la idea. Y ahora, ¿qué más puedo hacer? En el segundo término, bien, ¿y qué me queda en el segundo término? La sumatoria de A, bueno, es interesante, ANN más A.N. Pero la sumatoria de esto era así. Simplemente estamos usando la propiedad B de la suma, de sum. ¿Sí? Estamos analizando esta igualdad que pusimos, que pensamos que puede ser válida como parte del invariante. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo, Álvaro, y simplemente estamos usando propiedades, razonamiento ecuacional, para ver a dónde llegamos. Lo primero que hicimos fue aritmética y partición de rango. P menor a n más 1 lo transformamos en P menor a n o P igual a n. Así que hicimos en partición de rango. Por eso nos apareció este max. ¿Sí? Y rango unitario.
Ahora, si nos fijamos en esto, ¿sí? Una de las propiedades que yo enuncié de la suma, de sum, era que sum de A, P hasta Q, Q más 1, era igual a esta expresión, ¿sí? Donde siempre y cuando n fuera menor a n, o q fuera menor a n. Pero Bruno también dijo, no solo lo podés aplicar ahí, sino que lo podés aplicar en el otro término. Y es cierto. Y por propiedad A de sum nos queda eso. Hola, Martín. Bien. ¿Qué más podemos hacer algo más aquí? Me voy a llevar esto para la siguiente página. Y bárbaro, distributividad, dice Bruno, distributividad de más con max. Así que nos queda a.n más, o lo puedo poner del otro lado, bien. Y nos quedemos con esto. Nos quedemos con esta expresión para u, ¿sí? Esta es la expresión más sencilla para u. Y ahora consideremos que definimos I2 como esta expresión. Bien, ahora dijimos que el invariante debe valer al final del ciclo. Es decir, aún cuando no valga la guarda. Es decir, cuando n es igual a n. ¿Y qué significaría que u y acá pareciera que tenemos un problema porque no va a estar definida, cuando n es igual a n, esta expresión no va a estar definida. ¿Se entiende? Porque acordate, Vera, que los arrays no incluyen que los arrays, bárbaro.
esto es problemático porque la expresión AN no está definida. ¿Y de dónde vino ¿De dónde obtuvimos este problema? ¿Por qué tenemos este problema? Fíjense que tenemos este problema porque empezamos a tratar de encontrar una expresión lo más sencilla posible para definir en el invariante que involucraba n más 1. ¿Sí? Entonces, esto lo que está revelando es algo que se llama el problema de los bordes, o que la indexación de un arreglo se salga del el borde. Puede ser del rango del límite inferior, es decir, podríamos querer indizar un arreglo en -1 cuando empieza en 0, o podríamos, como en este caso, indizar un arreglo más allá del último elemento, en este caso en el largo. Pero recapitulemos un poco. Nosotros lo que habíamos dicho es que nos alcanzaba, si sacamos esta asignación de acá, que pusimos, en realidad esto era lo que nos interesaba a nosotros. Nos interesaba que al momento de hacer la asignación R, la variable u tuviera esta expresión, o fuera igual a esta expresión. Eso es lo que nos interesaba. Pero nada nos obliga a hacer la asignación de la variable u al mismo momento que la variable r. Y de hecho, fíjense que hay una simetría bastante marcada entre la cota superior para la cuantificación de r y la cota superior para para el valor de u que estamos poniendo en esto que parecía ser parte del invariante. Por otro lado, si en el invariante no pusiéramos n más 1, si en el invariante no pusiéramos n más 1, sino n, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si u2 en vez de tener n más 1 tenía n? ¿De dónde apareció? Esta es otra pregunta, ¿no? ¿De dónde apareció esto como parte de la precondición de la asignación? Había aparecido de calcular la precondición más débil de esta asignación, ¿sí? Pero si volvemos a calcular la precondición más débil con esto como parte del invariante, ¿qué vamos a obtener? ¿Sí? Entonces ahora la propuesta que les hago es definamos I2 de la siguiente manera. Y calculemos WP de la asignación que nos interesa originalmente, n más 1 e, del invariante. Es decir, I0, I1, I2. Bueno, ya habíamos calculado, ya habíamos dicho lo que teníamos, a ver, acá lo habíamos calculado, la primera parte. Esto es igual a eso y reemplazar en I2 todas las ocurrencias de R por E y todas las de N por N más 1.
Entonces acá tenemos I2. Y tenemos que reemplazar esto por n más 1. Y eso por n más 1. ¿Sí? Y fíjense que si planteamos que el invariante si planteamos que el nuevo invariante, aquello con lo que reforzamos el invariante, es el máximo hasta n y no hasta n más 1, y la sumatoria hasta n y no hasta n más 1, la precondición más débil es justo lo que le estábamos pidiendo. De alguna manera, y no tenemos ningún problema no vamos a tener ningún problema con irnos de los límites del arreglo. Fíjense, ahora estamos diciendo que U está o toma el máximo hasta n, y acá no tenemos ningún problema con salirnos de los límites del arreglo. Entonces pongamos eso así, para que quede más claro. Bien, pero entonces escribamos nuestro esquema de programa. A ver cómo está quedando. Entonces ya tenemos la variable R. Ahora explicitemos quién es I2. Explicitemos quién es I2. Acá lo corrijamos. Y ahí está. Porque eso es I2. Y ahora necesitamos esto. Pero ya vimos que no podemos hacer la asignación a U acá, sino que la tenemos que tener previamente definido. ¿Por qué tenemos que tener previamente definido? Lo voy a poner así. Porque este es nuestro invariante, ¿sí? Esto es nuestro invariante, y para que esta asignación funcione, U tiene que tener este valor. Entonces, ¿qué mediará esta anotación y esta anotación? ¿Qué debería haber al medio de estas dos anotaciones? Lo más razonable es que yo haga una asignación a U, que todavía no sé qué será, que me garantice esta poscondición, para luego que esta asignación de lo que realmente me interesa tenga sentido. ¿Sí? Entonces, ahora lo que nos queda es descubrir quién es F. ¿Y cómo hacemos para calcular quién es F? Bueno, lo de siempre. Reemplazamos en esta poscondición reemplazamos en esta poscondición U por F. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es lo que dijimos recién, a diferencia de fib, que podíamos calcularlo, el valor de la nueva variable lo calculábamos en la misma asignación que actualizábamos R, acá lo tenemos que calcular antes. Entonces, calculemos F como siempre.
vemos o calculamos la... Despejemos, voy a poner. Despejemos F, como siempre. Calculamos la WP de a U, le asignamos F de todo esto, ¿sí? Y acá también voy a tener la guarda. De todo eso. Y luego razonamos a partir de lo que teníamos acá, de la precondición. Bueno, es decir, lo que nos queda es, fíjense que lo único que vamos a cambiar es esto. ¿Sí? Así que, como tenemos que probar una conjunción, en realidad una implicación, sí, falta ver la inicialización también. Y la inicialización va a ser como siempre, no habrá nada, nada extraño. Pero calculemos F, nos tomemos un momentito para calcular F. Y acá nos podemos traer los pasos que hicimos más arriba. Es decir, fíjense que nosotros habíamos calculado todo esto para U, así que podemos cambiar todas las ocurrencias de U por F y va a tener sentido. Ajá, pero pero ¿qué puedo asumir ahora? Lo voy a poner acá. Recordemos que estamos queriendo probar que una precondición P' implica la WP de algún comando S, alguna postcondición Q', ¿sí? Donde ¿quién es nuestra P'? Y bueno, es la precondición esta, ¿sí? ¿Y quién es nuestra WP? S Q'. Bueno, era todo esto que ni siquiera lo puse, lo podemos poner acá. Lo podemos poner acá. Entonces, esta es nuestra precondición más débil, es esta que calculamos acá. Y hacemos el mismo análisis que hicimos antes. Bueno, quiero probar una implicación. Lo que voy a hacer es probarla el consecuente asumiendo el antecedente. Y como el consecuente es una conjunción de un montón de cosas, bueno, pruebo cada partecita por separada. Y fíjense que las tres primeras partes son exactamente cosas que aparecen que aparecen en el antecedente. Así que realmente lo único que importa es probar esta F. Pero una de las cosas que me dice mi antecedente es que U es el máximo, bla, bla. Eso que está aquí. Entonces, esto es equivalente por el antecedente a reemplazo todo esto por U. Y entonces esto es una expresión perfectamente válida.
y ahí terminaríamos. ¿Sí? Es decir, el programa nos quedaría queda y como dijo Tiffany, lo que nos estaría restando ver es la inicialización. Pero eso es fácil y se los dejo a ustedes. Entonces, recapitulando, ¿qué vimos hoy? Vimos otro ejemplo de fortalecimiento invariante, donde el fortalecimiento viene de agregar una nueva variable a nuestro programa para calcular para calcular algo que no sabíamos. Entonces, como eh, expandimos el estado, agregamos una nueva variable a los estados de nuestro programa. Pero a diferencia de el... Sí, gracias Diego, nos faltó N. A diferencia del programa de Fibonacci, el fortalecimiento del invariante no fue tan simple, y eso porque nos quedaba una expresión sin definir. Pero nos dimos cuenta que podíamos resolver esa situación separando lo que nos interesaba realmente, que era la asignación a R, de la asignación a U. Bueno, creo que eso es por hoy, y así que con esto terminaríamos el teórico. ¿Algunas preguntas, consultas? Sí, va a haber consultas más cerca de la fecha del final. Probablemente yo no tengo, a ver, el final es el 17, así que muy probablemente yo dé una consulta el martes 15 y podría tal vez dar una el viernes 11. Pero eso lo coordinaremos por el aula virtual o Zulik. Bueno, si no hay más consultas ni comentarios, espero que no haya sido muy tortuosa esta parte del teórico. Es realmente muy desafiante dar clases de esta manera. Y ojalá nos crucemos en algún momento en las aulas. Yo voy a ir a mi sala en 15 minutos, así que a las 11:10 estaré en mi sala del práctico. Nos vemos.